Thank you first of all for Pastor John Alba to have us here. En la palabra me gustaría agradecer a Pastor John, a Pastora Alba por tenernos aquí. We love your pastors. We love the Romick family. Amamos a sus pastores, a la familia Romick. I always say if you don't love them, you have to be the Antichrist. Si usted no los ama, yo siempre digo, debería ser como el anticristo o algo así. We've been coming here for many, many years. Ya hemos tenido la oportunidad de venir por varios años. Gracias. And in fact, I was just looking this last week at some old photographs. De hecho, estaba viendo la semana pasada unas fotos viejas. Back in 2006. Y desde el 2006 venimos. And I was standing right here. Y estaba parado justo aquí. In the middle of a field. En medio de lo que era un campo todavía. Before this building was here. Antes de que este edificio estuviera aquí. So we've been coming for a long time. Entonces hemos estado viniendo ya por un tiempo. And so we've always been honored. Hemos siempre nos sentimos honrados, bendecidos de poder tomar parte o hacer parte de todo lo que sucede aquí. Tienes unos pastores asombrosos, un liderazgo asombroso. Y podemos también honrarles en este momento. Also want to say thank you to the team that's making this happen. Y también quiero agradecer a todo el equipo que permiten que esto pueda suceder. There are changes. Hay cambios, things God wants to do, cosas que Dios quiere has already hacer, begun to do, que ya comenzó a hacer, that wouldn't be possible, que no serían posibles without you making it happen as sin que well. todos ustedes estén sirviendo y ayudando que suceda. So we thank you so much. Entonces les agradecemos mucho. Now, I don't know where we're going to go from here. Ahora no sé cómo seguir desde aquí. I was listening to Pastor Joel. Mientras escuchaba allí Pastor Joel, Just listening to what the Holy Spirit was saying. escuchando lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, And I feel like at this moment, y siento que en este momento just to give some encouragement, simplemente debo dar una palabra de ánimo to step into that thing. para entrar en estas Those cosas, things en esas that cosas God has prepared. que Dios ha preparado. I believe Pastor Joel, Yo creo que Pastor Joel, by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, just described it beautifully. lo describió de una forma hermosa, And what God has. lo que Dios ha preparado. And but sometimes I think we just need a little nudge. Y tal vez en ocasiones necesitamos simplemente un empujoncito. About myself and my wife. Estaba pensando en mi esposa y en mí. We like to kayak. A nosotros nos gusta hacer kayak. Anybody ever kayaked? ¿Alguien se ha montado a remar en un kayak? We're not professional kayaks. No somos profesionales. We don't do whitewater. No hacemos rápidos. But we do like to get in the kayak and go down the river. Pero sí nos gusta salir en un kayak por un río. But something about the kayak. Pero hay algo acerca del kayak. Is that the river doesn't start running when we put the kayak in. Que es que el río no comienza a fluir cuando nosotros ponemos el kayak We ahí. find the river that's running. Nosotros encontramos un río que ya And we fluye. put the kayak in the Y river. entonces ponemos ahí el botecito del kayak en el río. And so as I prayed about today, this week, Y mientras estaba orando por esta semana, por estos I días, just felt in my heart sentía en mi corazón that God has many, many things que Dios tiene muchas, pero that muchas He cosas is beginning to do, que ha comenzado a hacer, wants to do. que quiere hacer. Some may call them a new thing, Algunas cosas son but I nuevas, believe more specifically, pero creo que más it's específicamente an hour in this time. hay una hora en este tiempo, It's a appointed hour. una hora señalada, It's a divine hour una hora divinamente that God is asignada, calling upon those que Dios ha that llamado a we haven't aquellos seen, que aún no hemos that visto, we haven't heard of, que no hemos but escuchado, it's going to require us pero va a requerir to de take some nosotros action. tomar I acción. believe this week, Yo creo que esta semana God is going to put an overload on this place. Dios va a hacer una descarga en An este lugar, overload on you. una descarga How many sobre are ready usted. for that? ¿Cuántos están listos para recibirlo? But I want to encourage you. Pero quiero animarle. It's not going to be the amount of note taking. No es acerca de la cantidad de notas que usted tome. Taking notes is important, Tomar notas es importante, but it's not going to be the amount of note taking. pero no se trata de la cantidad de notas que Praise and tome. worship is good, La alabanza y la oración es It's buena, important. es también but importante, it's not going to be the amount of praise and worship. pero no solamente tiene que ver con la cantidad de It's going to alabanza y be de the adoración, choice you and I make sino con la decisión que usted y yo to put the tomemos kayak in the river. de poner el kayak sobre el río. It's going to be the choice that you make Esa decisión que usted tome to say, yes, God, a decirle sí, I'm going Señor, to put my kayak yo voy a poner mi kayak in the river. en el fluir del río, Because when the river flows, porque cuando el río fluye it begins to shape. empieza a dar forma. When the river flows, Cuando el río it fluye moves things mueve cosas because it's powerful. porque es poderoso.
All you have to do is make the choice. Lo único que tiene que hacer es tomar la decisión de ponerse en el río. How many are going to put it in the river this ¿Cuántos week? van a ponerse en el río esta semana? Because God has some things Porque Dios tiene ciertas cosas that are going to be you're going to lay hold of de las cuales usted se va a poder aferrar simply because you choose. simplemente porque usted decidió, Because you chose porque usted tomó la decisión to get into the river. de meterse al río, To put your boat in the river. de poner su bote en el río. But just as sure as I'm standing here, Y así como estoy And seguro you que are estoy aquí sitting there, y que usted está sentado allí, there's been many times. han habido muchas veces, If you've been a Christian for many si usted ha years, sido cristiano por there's años, been times in your life han habido tiempos en su vida where you sense the moving of the Spirit. donde usted ha percibido el You mover del sense Espíritu. the rivers begin to Usted flow. siente que el río comienza a And fluir you've responded y usted ha to respondido a degree. hasta cierto But punto. then you find yourself circling back, Pero luego uno se encuentra como And dando looking at vueltas where en you círculo, were. mirando dónde se encontraba, realizing you backed away. dándose cuenta que se You devolvió, backed off. que se echó para Even atrás. as Pastor Joel was sharing. Así como Pastor Joel We've estaba all been in diciendo, that place. todos hemos estado en este lugar We've all been in the place where we've backed off. donde hemos echado para atrás. We've looked and seen where we were. Hemos visto dónde estábamos And many times, y en muchas ocasiones it's even the memories of where we were son incluso las memorias de donde estuvimos that keep us from getting into what's new. las que nos impiden de entrar en lo que es nuevo. Even painful things in the past. Incluso cosas dolorosas del pasado. We started chasing after God. Comenzamos a correr And tras then Dios maybe we feel like we failed Him. y a veces sentimos que le hemos fallado. We feel like we failed. Sentimos que hemos fallado And so we begin to back off. y empezamos a echar para atrás. But the river never stops flowing. Pero el río nunca The para de Spirit fluir. never stops moving. El espíritu nunca para de moverse. And I want to say this tonight. Y quisiera decirle esto esta noche. The deeper the water Entre más profunda es el agua, always carries siempre carga a greater potential. mayor potencial. The deeper the water Entre más profunda es el agua, always carries siempre carga greater potential. un mayor potencial. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because I began to pray about this week. Pues estaba orando I acerca de esta sensed semana God in my y spirit sentí a Dios en mi begin espíritu to say, comenzar a decir, this is a time, este es un tiempo, a more specific time, un tiempo más one that específico. scripturally would be defined as a kairos Uno time. como la escritura describiría un tiempo It's kairos, appointed time under heaven. un tiempo señalado What del does that cielo. mean? ¿Qué quiere decir esto? That means it's not just by chance. Que no es por casualidad, It's just not by chance that you're here que today. no es casualidad que usted esté aquí It's hoy. not by chance that Pastor Joel just shared what he No shared. es casualidad que Pastor No, I Joel believe by hubiera the Spirit compartido lo of que God, compartió y creo por el We are Espíritu de Dios staring at the very appointed que time, estamos entrando en un tiempo a señalado, divinely set un time, tiempo que ha sido asignado not just for divinamente, this week, no solamente para esta but for semana, this hour. sino para esta hora. You see, there's a lot of things circling around us. Verá, hay muchas cosas There's sucediendo all kinds alrededor, of things that pull on us muchas cosas que nos están jalando, and tempt us to pull back. que están tratando de hacernos echar para atrás. we might even describe it as trouble. Y en ocasiones las describiríamos como Troubling times. problemas en los tiempos. How many of you know we're in troubling times? ¿Cuántos saben que estamos en tiempos peligrosos? But Jesus made this statement. Pero Jesús hizo esta declaración. He said, what should I say? ¿Qué debería decir? Save me from this hour? Padre, sálvame de esta hora. And then he answered himself. Y él mismo se respondió, He said, no, no, because it's for this hour porque es para esta hora that I have come. que yo he nacido. It's for this Es hour para esta hora that I have come. que yo he venido. It's for this hour Es para esta hora that you were que created. usted fue creado. He knew his time. Él sabía su He knew tiempo. his divine Él time. sabía su It is tiempo for divino. this hour Y es para esta hora I have come que hemos to venido fulfill my purpose. para cumplir nuestro propósito. This defining moment. Este momento What definitivo. defined his moment? ¿Qué define el momento? Chaos. Caos, Trouble. problemas. And he said, what am I going to do? Am I going to back up? Entonces dijo, ¿qué voy a What's hacer? the ¿Voy a enemy echar para trying to get atrás? us to do? ¿Qué es lo que el enemigo tries está to get tratando de us to hacer? back up. Está tratando de hacernos What are we echar para gonna atrás. do? Pero ¿qué vamos a Look at hacer? everything going around us. Vamos a mirar todo lo que sucede alrededor. You know, he starts lying to you about your church. Está hablándole mentiras Oh acerca de su man, you're not iglesia, going to have the money you need to diciendo keep no va doing a what you tener do. el dinero You're gonna suficiente para get hacer the lo que ha money sido you need llamado a to be building that hacer. building. No va a tener la oportunidad de construir ese buy that edificio building. o comprar esa propiedad. Well, he starts lying to you. Y él empieza a mentirle a But what usted. does he start to do? ¿Qué comienza He's el wanting diablo a to hacer? create chaos. Quiere crear He's wanting to caos, create trouble. quiere crear Why? To problemas get you to back up. para que usted eche para And yet atrás. Jesus said, Y aún Jesús am dijo, I going to stop? entonces voy a parar. He said, no. No, It's for this time. sino que para It's esta for hora this es hour para este tiempo
This is the defining hour, Y estamos en una hora defining moment definitiva, of my purpose. un momento And he definitivo de nuestro propósito. specializes in those environments. Y Él se And especializa we're en estos talking about the ambientes. flow of the Holy Y Ghost. queremos hablar del and the fluir del moving of the Espíritu Santo Spirit. y el mover del When you look Espíritu. back at the beginning of Genesis, Cuando usted comienza a ver en el Génesis, what do we see? ¿qué es lo que vemos? Scripture says chaos ruled. La Escritura Over nos the dice deep. que había desorden, caos sobre la faz del And abismo. what happened? ¿Y qué fue lo que The sucedió? Holy Spirit begins to mull El over Espíritu creation. Santo comenzó The a Holy Spirit moverse begins sobre la to faz de mull las aguas, over darkness. sobre la creación, And I sobre love la that. oscuridad, y me encanta Because eso, it was in the middle of trouble porque fue en medio del that problema Jesus realized his appointed hour. que Jesús vio su And it tiempo was in the middle asignado. of chaos Y es en medio del that caos the Holy Spirit moved que el in Espíritu Santo comenzó a to show moverse us his para specialization. mostrar su This is what he ocasión especial. specializes En in. eso es lo que él se The especializa. Holy Spirit El Espíritu Santo specializes in chaos. se especializa en el He caos. specializes in troubled Él times. se especializa en You're los full of tiempos the de Holy problemas. Ghost. Y usted está lleno del You've been Espíritu Santo. created for this time of Usted fue trouble. creado para You've este been tiempo de created problemas. for this time of Usted fue chaos in creado the para world. este tiempo en que hay This is caos your en el mundo. appointed hour. Este es su It's tiempo a señalado. divinely appointed hour. Es un It tiempo wasn't by divinamente chance. asignado y no fue por casualidad. It wasn't by chance. No fue por casualidad, It was by design. sino por diseño. Heavenly design. Un diseño divino, Heavenly design. un diseño celestial. I want to take just a few moments this evening Y me gustaría tomarme unos and take a momentos look en at la a few tarde, things when the Spirit began to move. en esta tarde, para ver algunos momentos en los que el Espíritu comenzó a moverse, To kind of nudge us, simplemente como impulsarnos, to not go away from this week para que no salgamos de esta semana without realizing sin darnos cuenta everything that God has for us. de todo lo que Dios ha Everything the preparado Holy para Spirit has nosotros, for us. todo lo que el Espíritu tiene para nosotros. Let's take a look. Let's look over to John here for a moment. Y me gustaría que me acompañe a Where Juan, Jesus, as many of us know, is where Jesus walks into the crowd of people, en el momento en el que Jesús entra a una multitud really de personas, stuck by the natural elements. está atorado con I los would elementos say this, naturales, stuck by the timing of yesterday. y quiero decir esto, atrapado en las cosas del ayer, And I want to pause for a second there. y quiero hacer una The pausa un timing of segundo allí. yesterday. Los tiempos de We're ayer. in a different time today. Estamos en un tiempo We're not diferente in the hoy. timing of yesterday. No estamos en los tiempos I de believe ayer. we're in a new time period. Yo creo que estamos en un tiempo I de believe we're in a periodo time nuevo. period of acceleration. Estamos en un tiempo de periodo de I believe we're aceleración. in a time period Estamos en un tiempo de of a periodo greater degree de un mayor of the grado moving of the supernatural, del mover de lo the stirring of the sobrenatural, waters. del agitar de las aguas. But it won't happen Pero no va a by suceder just taking enough notes. con simplemente It won't tomar muchas happen by notas just raising and praising the Lord o enough. simplemente levantar No, un it's poco de gonna alabanza happen. delante del Señor. Va a suceder Because we choose porque escogemos to put the kayak poner el kayak in the river. en el río. And so I encourage you this week Entonces quiero animarlo esta semana to allow yourself a permitirse to step back. echar un paso atrás, And even as Pastor Joel was sharing, así como estaba diciendo Pastor Joe, seek the Lord on what you need to let go of. y buscar al Señor para ver qué Seek es the lo que debe Lord on what soltar, needs to be reprioritized para ver qué prioridades debe reorganizar, so that you can lay hold of para que usted pueda aferrarse that y which He agarrar laid hold of you for. aquello por lo cual usted fue asido. Can we do that? Podemos hacer eso. Amen. Amén. So we're looking at God's timing today. Entonces vamos a ver el tiempo de Dios I hoy. believe that God has been just rising up so strong on me lately. Y se ha levantado fuertemente The time we últimamente are in, que el tiempo one en of el cual estamos the viviendo greatest hour es una de las más in the grandiosas horas history of God's church. en la historia de la iglesia del Señor. And you were created for this hour. Y usted fue creado para esta hora. Your purpose, Su propósito, your plan, su plan, God's plan el plan de Dios for this hour. para esta hora. The plan Pastor Joel spoke of El plan del que estaba hablando Pastor Joel was specially created fue especialmente creado for this hour para esta hora, before you were born. antes de que usted hubiera nacido. I think of vehicles Yo pienso en los when I vehículos think about how God created us for this hour. cuando pienso que Dios nos creó para I esta remember hora. when I was a child, Recuerdo cuando yo era niño, we had vehicles where you rolled up the window like this. There was no electric window. teníamos carros en los cuales uno no bajaba de forma eléctrica las ventanas, sino así. I remember those. Yo me acuerdo todavía de esos. No air conditioning. No tenían aire acondicionado. I remember those. Yo me acuerdo de esos. I remember those vehicles. Me acuerdo de esos carros. But I remember getting older. Pero me acuerdo que fui envejeciendo In fact, we had this one amusement park in our city y teníamos un parque de diversiones allí en la ciudad that an auto manufacturer actually built. que fue diseñado o construido por un constructor de carros. And I remember the year it opened. As a child, I went to visit. Y recuerdo cuando abrieron, cuando fuimos a I remember visitarlo staring at como one of niño the future cars. y viendo unos autos del futuro.
Now, this was quite a while ago. Y fue hace ya un tiempo atrás. So that car was like a 1999 model. Era como un modelo de But I remember 1999. looking at that car, Pero recuerdo and ver I ese remember carro. thinking, man, it looks like a spaceship. Y yo pensé que era como una nave espacial. It's really aerodynamic. Bien aerodinámico. It's got all this electronic stuff in it Y now. tenía un montón de cosas electrónicas. Everything's just push button. Todo era Power presionando windows, botones. air Y conditioning, tenía aire acondicionado, ventanas cool eléctricas, stereo, un radio muy chévere. all this wild futuristic stuff. Y un montón de cosas salvajes futurísticas. But you couldn't get that car that day. Pero usted no podía comprarse ese You carro en couldn't ese go to the entonces. dealer and buy the car that Uno no day. podía ir a un concesionario y comprarse un They carro were así. showing you what was to come. Ellos sí le mostraban lo It que was iban a for a lanzar different más time adelante. period. Era para otro periodo de tiempo. It was for a different dispensation, I Era guess you como could para say. otra dispensación, And so podríamos as decir. children of God, Entonces, como hijos de Dios, stepping into an hour of divine appointment estamos today, entrando en una hora you've got to realize de una cita divina y stuff usted debe in darse you, cuenta que las cosas que están the en usted, stuff you're built for, las cosas para las cuales the usted fue plan of construido, God el for plan your life que Dios tiene para su vida, is equipped le ha equipado for everything in this world para todo lo que hay en este mundo that you could ever face, que usted tenga que that you could enfrentar. ever come against. En cuanto que usted tenga que enfrentar. o You retar. are engineered Usted ha sido ingeniero, by the diseñado Spirit of God como un ingeniero por el Espíritu de Dios for this hour. para esta hora. And so as we begin to consider Y a medida que consideramos that which you have not seen, eso que usted aún no ha visto, that which you haven't heard, eso que aún no ha oído, those things God has prepared for esas you. cosas que Dios ha As preparado we para begin to usted, consider these a medida things que comenzamos a and lean considerar into estas the cosas voice of the Spirit, y nos inclinamos to a la hear voz del these Espíritu things, para oír estas cosas, realize dése cuenta that these aren't going to be things that you're going to see from times past, que estas no son cosas que usted va a ver en tiempos because we're in a pasados, different time. porque estamos en un tiempo We're diferente. in a celebrated time. Estamos en un tiempo celebrado, We're in a time acelerado. Estamos en un tiempo When God wants to show up donde Dios quiere manifestarse and show off in a greater way y mostrarse de una forma mayor than the world has ever seen. de lo que ha visto el mundo antes. And you and I Y usted y yo were engineered fuimos for diseñados this hour. para esta hora. So let's go back to John, Entonces acompáñeme You thought I forgot, al Evangelio de Juan, John 5. Juan capítulo 5. Again, many I'm sure are familiar with this story, but we'll pick up with verse 2. Probablemente muchos conocen esta historia, vamos a ver desde el versículo 2. Now there is at Jerusalem, Ahí en Jerusalén, by the sheep market, a pool, cerca de la puerta de las ovejas, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, un estanque llamado en hebreo having Bethesda, 5 porches. el cual tiene 5 pórticos. In these lay a great multitude of impotent folk, En estos yacía una multitud de enfermos, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Everybody say waiting. Diga conmigo, esperaban. Waiting for the moving of the waters. Diga conmigo, esperaban el movimiento del agua. Let me just say this. Ahora vamos a decir esto. There's always going to be waiters. Siempre van a haber personas esperando. There are always going to be those that are waiting. Quiero contarle que siempre hay algunos que están esperando, But waiters pero los que are esperan never possessors. nunca poseen. I said waiters Los que esperan are never possessors. nunca poseen. But those who choose to step in Pero aquellos que escogen entrar become the possessors. son los que poseen. The possessors of things they haven't seen. Los que poseen las The cosas que no han possessors of visto, things they haven't heard. las cosas que no han oído. Why? ¿Por qué? Because we chose Porque hemos not to escogido be waiters. no simplemente There'll quedarnos always be esperando. waiters. Siempre van a haber los que Don't esperan. get caught with the waiters. Y no se quede atrapado con los que esperan. I know tonight, Yo sé que esta noche I'm not talking to a room of waiters. no estoy hablando con un grupo de esperantes. You don't show up in the middle of the afternoon Usted no simplemente vino aquí esta if you're a tarde waiter. para esperar. You're possessors. Usted es de los que posee. We are possessors. Somos poseedores. Say, I'm a possessor. Dígalo conmigo, soy poseedor. You see, there are many here at this place when the Holy Spirit would move. Y había muchos en este lugar cuando el Espíritu Santo se movía. Many Muchos, pero muchos sat there waiting, se sentaban a esperar. spent their life wishing and hoping. Pasaron su vida esperando y deseando. Many sat around. Muchos se quedaron allí They sat around sentados. this pool, Se sentaron alrededor del estanque wondering if one day, preguntándose si algún día, and hear me, y quiero que me escuche, they sat around ellos se sentaban waiting and wondering esperando y preguntándose if one day si de pronto un día they might be the lucky one. podrían ser los afortunados. If one day Si algún día they might be the one. podrían ser esa And so they persona. waited, Entonces esperaban, but they were never possessors. pero nunca poseyeron.
See, I believe there's many today. Y yo creo que hay muchos hoy. We look at what God is doing here. Vemos lo que Dios We está look at haciendo what God aquí. is doing in Que that pueden ver church. lo que Dios está haciendo We en otra look at what iglesia. God is doing through O this lo que está ministry. haciendo a través We de look este at through ministerio. what God is doing to the person sitting next to O lo us. que está haciendo con la persona sentada al lado And we nuestro. say, Y decimos, oh, but if. ¿qué pasaría? But if I'm lucky enough one day, Si yo tengo la suerte suficiente un día, maybe I'll be the one. tal vez sea yo. And so meanwhile, Y mientras tanto, I'll just stay on the outside me voy a quedar afuera, waiting. esperando. And I urge you, Y quiero urgirle even this week, durante esta semana, don't stay on the outside no waiting. se quede afuera Don't esperando. stay on the outside waiting. No se quede afuera esperando. Maybe the person next to you does. Tal vez la persona al lado suyo That's se va a okay, quedar. but you're here for you. Está bien, pero usted vino por usted. And don't stand by waiting this Usted week. no se quede parado esperando esta semana. Choose to be one Escoja ser that steps in. el que se Choose to mete. be one Escoja ser that's leaning in regardless. el que entra y posee sin importar. Let's continue on. Vamos a continuar. Verse 4, for an angel went down at a certain season into the pool Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque and troubled the waters. y agitaba el agua. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. And so we know this story, Entonces conocemos esta historia. but I want to point out something here at this moment. Pero quiero resaltar algo aquí en este Something that momento. is spoken in verse 4 there. Algo que dice en el He versículo said a 4. certain season, Dice que de tiempo en tiempo. a certain season. Descendía en cierto tiempo. And so, but what I want to share with you at this moment Y lo que quería compartir en is este this momento certain season. es que hay cierto tiempo. It wasn't winter, No era it invierno, wasn't spring, no era primavera, it wasn't summer, no era el verano, and it wasn't fall. no era el otoño. This word, certain Cuando season, dice tiempo en tiempo, this word, certain season, quiere decir cierta estación refers specifically to y se refiere específicamente a un a tiempo. time, and one I already mentioned, Y como estaba mencionando, which comes from the Bible, que dice en la Biblia, a word kairos. es la palabra kairos. This certain season Cierta temporada. wasn't a season as we would know through our year No es como una estación It's como las que a conocemos del año, season sino una temporada that represented que representa an appointed time, un tiempo a señalado, divine window. una ventana divina. So some were sitting and waiting, Algunos estaban allí sentados some were esperando, watching, otros estaban some were observando, wishing, otros estaban some were deseando, hoping, algunos some estaban were praying, esperando, otros estaban some were orando, just taking a lot of notes, otros estaban tomando some muchas put their notas, best praise on, otros estaban alabando lo mejor but que others podían, realized pero otros se dieron it cuenta was a divine opportunity, que era una oportunidad it was a divina, divine appointment que era una to cita be divina seized. que debía ser tomada. It was something that was orchestrated by God. Algo que había sido orquestado por Dios. And I want you to know this. Y yo quiero que sepa esto. As you choose to step in, Cuando usted escoge entrar, as you choose to respond cuando usted escoge to what responder the Holy Spirit is saying, a lo que el Espíritu Santo está as diciendo, Pastor Joel shared, como estaba compartiendo el as you pastor Joel, choose cuando usted to say escoge yes to God, decirle sí a Dios, you will set things in motion, usted va a poner ciertas cosas en movimiento. but know this, Y sepa esto. and write this down. Y quiero que escriba When esto. you choose to respond, Cuando usted escoge you will responder, not only set things in motion, no solamente cosas but se you van will a mover, step into things that were already in motion, sino que va a entrar en cosas que ya se estaban that were moviendo, put in motion que habían sido puestas en movimiento in a kairos en un tiempo kairos before you. antes de usted. So when you choose to say yes, Entonces cuando usted escoge decirle sí, you are now usted ahora setting yourself up se está poniendo to step into en un lugar que lo a divine ubica appointment en una cita that was divina already in motion. que ya se estaba moviendo para usted. So as you consider tonight or to this afternoon, Y mientras usted considera Where esto you en esta might be, tarde, ¿dónde se encuentra? what it might have been ¿En dónde está? that's been causing you at times to pull back, Que ha habido de pronto cosas que To lo han hecho draw echar back. para atrás, dar un paso atrás. even as Pastor Joel was sharing, Así como estaba compartiendo Pastor there Joel, was some contemplation, a una I'm contemplación sure, en algunos de seeking the pronto, Lord, buscando al Señor, seeking our hearts. mirando nuestro God, corazón. what do I need to adjust? Dios, ¿qué necesito God, what do I ajustar? need to do? ¿Qué necesito hacer? God, I want what he's saying. Dios, yo quiero lo I que están want everything diciendo. you have for Yo me. quiero todo lo que tú tienes para mí. Well, realize first
Yo quiero que se dé cuenta primero that this is a divine opportunity. que esta es una oportunidad divina. It's a divine timing. Es un tiempo divino. Different from what they experienced. Diferente a lo que ellos They were experimentaron. waiting for the stirring of the Ellos waters. estaban esperando a que se agitaran las But aguas. Jesus said in Mark, Pero Jesús dijo en he Marcos, said, now is the fulfillment. ahora es el cumplimiento time. de los tiempos. So what this man Entonces experienced, lo que este hombre experimentó, while others were waiting, mientras otros estaban while he esperando, had been waiting, mientras él estaba what he esperando, didn't realize lo que él no is había in the visto waiting, era que en ese the esperar, fulfillment of time el cumplimiento de los had tiempos stepped right in front of him. había entrado y estaba enfrente de él. And so when we are leaning in, Y cuando nosotros and estamos we are entrando saying yes to y le him, estamos diciendo que sí a él, different for you and I, diferente para usted we y para don't mí, sit and wait for waters to be stirred. no estamos We esperando que las realize aguas that the sean agitadas, fulfillment of time sino que entendemos que el cumplimiento de los tiempos, himself él mismo is here. está aquí, He's in us. está en nosotros. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That means the minute I begin to lean in, Eso quiere decir que en el momento en el que me empiezo a inclinar, empiezo a poner el bote en el agua, the one, él, the creator, el creador, the initiator el que inicia of divine appointments, las citas divinas, moments set up strategically, que hace los momentos que han sido establecidos estratégicamente por Dios, are now ahora in the boat, están en el bote, in me, en mí, setting a course marcando el curso in someone else's life. para la vida de alguien más, Carrying within you cargando dentro de usted the purpose el propósito and power for their life. y el poder para sus Carrying vidas, within you cargando dentro de the usted things that is ordained. las cosas que han sido So ordenadas as you intersect, para que usted pueda it's entrar en not, esa it's not intersección, just a passing in the water. no simplemente pasar No, por but las it's aguas, somebody sino que hay who alguien chose que ha escogido at the moving of the river, mientras se mueve el at the río, appointed time, en el tiempo the señalado, divine hour, la hora the divina, kairos moment, el tiempo kairos, because I chose to step in, porque escogí because entrar, I chose to respond, porque yo escogí responder, because I chose to let go of the things that might have been holding me back. porque yo escogí dejar las cosas que me I'm now retenían atrás. positioned. Ahora me he posicionado, I'm now positioned me he posicionado to bring somebody else into para traer a their alguien más appointed time a su tiempo and señalado hour. también, a su Amen. hora. Amén. I believe we're staring Yo creo que at that estamos hour today. viendo esa hora en I este believe día. the hour we're in as the church Yo creo que como iglesia, la hora en la que nos God's encontramos people, como el pueblo de Dios is like none other, es como ningún otro, like no other generation has seen. como ninguna otra generación ha visto. I like to put it this way. Me gustaría decirlo así. I believe Yo creo that God saved his best for last. que Dios guardó lo mejor para el final. Hey, listen, if he was the lion of the tribe of Judah and he's coming back as if he's a lamb and he's coming back as a lion, come on, then I believe his entrance back is going to be bigger than it was in the beginning. When he came the first time, I believe his coming, his second coming is going to be bigger than it ever was. Good luck. Si él es el cordero que vino en la primera venida con gran poder, imagínese cómo vendrá cuando venga como león y él ha guardado lo mejor para el final. Yes. Gloria a Dios. It's good preaching right there. Okay. Es buena predicación. And a certain man was there. Let's go back to verse 5. Y cierto hombre estaba allí, acompáñame al verso 5. Which had an infirmity 30 and 8 years. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. When Jesus saw him lie, Cuando Jesús lo vio acostado, he knew that he had been now a long time in that y case. supo que llevaba ya mucho tiempo así, He said unto him, le dijo, "Wilt thou be made whole?" ¿quieres ser sano? Now notice, this is an important phrase here, Ahora, esta es una frase importante because aquí, this is the question I believe he asks for us tonight. porque yo creo que es la misma pregunta que nos hace a Will nosotros you? hoy. ¿Serás tú? Everybody say, "Will you?" Diga conmigo, ¿serás? It's interesting here, Es interesante allí, because if you look at most all biblical translations, interpretations of porque this cuando uno verse, mira todas las traducciones o interpretaciones de este verso, it will say something like, tal vez diga algo como, "Do you want to be well? ¿te gustaría ser sanado? Do you wish to be well?" ¿Desearías ser sanado? But no, sometimes you got to go back to the King James. Pero es mejor ir al original. How many of you know sometimes you just got to go old school? ¿Cuántos saben que a veces toca You ir got to go King como James. vieja guardia, Sometimes Reina right, Valera nobody get antigua? it done like the King James. Que nadie lo traduce como la Reina Valera. And so we have to,
what he says in the King James here, Y lo que dice en la King he James doesn't say, do you want to be made whole? es, ¿serás sanado? He doesn't say, do you wish to be made whole? No simplemente deseas ser sanado, He said, will you be? sino vas a hacerlo. He said, will you be? Entonces eso es lo que dice Jesús, ¿vas a hacerlo? So where does the question come down to? Entonces, ¿a qué se refiere esta He pregunta? said, it's your choice. Es tu decisión. Do you want to step into what's happening? ¿Quieres tú entrar en lo que está Will sucediendo? you? ¿Vas a hacer? Will you? ¿Vas a hacer? Look at the person next to Y you. mira a la persona que está a And su say, lado. I'm not asking if you wish. No te estoy preguntando si I'm not deseas, asking if you're dígale. hoping. No te pregunto si lo No, quieres. will you? ¿Serás? Jesus said, will you? Jesús dice, ¿serás? Because there are many Porque hay muchos that sat by the stirring, que se pararon Year simplemente after observando año tras año, decade after decade, década tras década, wishing and hoping. deseando y Maybe esperando. I'll be the lucky one. Tal vez yo sea el Maybe afortunado. this year will be my Tal year. vez este sí va a ser mi Listen, año. man, this guy got used to rehearsing. Y él estaba ahí He could have rehearsed his acostumbrado defeat a over estar and over. practicando su derrota una y otra He vez. could have told you to it. Él le hubieran podido When decir, Jesus showed up, pero Jesús llegó and he could have said, y él pudo haber dicho, listen, this is where I was at the one year. mira, yo estuve un año aquí al I made ladito it to this point y one también year, llegué hasta este and then punto el otro somebody año, got before me. pero alguien me ganó ahí. And this is the year I thought I was going to be Pero lucky este and año make yo it in. pensé que yo iba a ser And el I got to afortunado this point. I can y tell you, llegué hasta este that year punto. I made it here, Alcancé a and llegar that hasta year aquí I made y it el otro there, año close to llegué the hasta aquí, stirring, and that year I made it cerca a la fuente, y llegué un poquito más But I adelante. never seemed to get in. Pero como que nunca lo Why? lograba, Because he lived in a place of waiting. porque He estaba lived en un a lugar de place of espera, hoping. estaba en un lugar de And so esperar, Jesus stands before him de today, desear, y Jesús after he se para begins to tell him all of his mistakes, y le cuenta, en vez de after he todos sus begins to give errores, him all his excuses, quita todas las excusas and Jesus said, y Jesús le pregunta, but will you? ¿pero serás sanado? But will you? ¿Serás? And so I say to you tonight, Y yo will quiero you? preguntarle a usted también hoy, ¿será Will sanado? you choose to lay hold ¿Será usted el que se of aferra that which he has laid hold de of for aquello que you? Dios ha Will you sido, lo ha choose to sido grab usted hold of para hacer? that which the Spirit of God has Y eso already es lo que begun el to speak Espíritu de to you Dios quiere tonight? hablarle en este Will día. you ¿Será usted? choose ¿Usted escogerá to let go of the things that have held you aferrarse a back las cosas and que, press on, as Paul said, que Dios tiene to para those usted y things that are soltar las before cosas que you? quedan atrás, así You como see, dijo Pablo, y Paul proseguir hacia said, adelante? Paul said to press on. ¿Sabe que Pablo dijo And prosigo a la before he meta? said to press on, Y antes de decir prosigo, before he said he was laying hold of, antes de decir yo me he aferro, said, I'm letting go. él dijo yo dejo las cosas Now, that atrás. might seem like, well, it makes a lot of sense to let go if you're going to go forward. Y tiene mucho sentido dejar atrás para seguir hacia adelante. And you could say, well, he's forgetting the old things. Él deja las cosas viejas atrás. Some would say even Paul chose to forget the good things. Algunos dicen hasta Because Pablo all olvidó that las mattered cosas was buenas before him. porque todo lo mejor estaba adelante. But when Paul said, I'm forgetting the past, Pero cuando Pablo dijo yo I'm olvido el letting pasado, go yo of suelto those things that are de behind esas me, cosas que quedan atrás, it didn't have to do with the prioritization in his life. era un orden de And prioridades en get su this vida. tonight, Y get quiero que this this escuche esto afternoon. hoy. One thing that Paul realized when Una he de las said cosas that, que Pablo he se dio wasn't cuenta al talking decir about a eso prioritization. es que no solamente estaba hablando de prioridades. Paul was realizing this, Pablo se estaba dando cuenta de that eso. those things that were behind Que him, esas cosas que estaban detrás you de know él. what's behind you? ¿Sabe qué es lo que There's está some atrás time suyo? behind you. Hay tiempo atrás There's some suyo. experiences Hay behind you. experiencias There's some detrás suyo. failures behind Hay fracasos you. detrás There's some suyo. things you've tried. Hay cosas There's que some usted things you trató. wished and hoped for. Hay cosas que And usted they're deseó y behind esperó. you Y detrás de in usted a place of time. están en un lugar en el What tiempo. Paul said, when I forget those things behind Pero cuando me, Pablo dijo, yo what Paul olvido was esas cosas que actually quedan atrás, lo que realizing, realmente él estaba viendo, and what Paul was actually saying, lo que estaba diciendo, was that those things in my es past que esas cosas en mi pasado hold no more power for the ya present. no tienen ningún poder para este presente. Those things in your past Esas cosas en su pasado hold no more power ya no tienen ningún poder for your present. para su presente. They have nothing to do Ellos no tienen nada que with ver what God is doing in con lo for que you Dios quiere hacer this hour. en esta hora. For this is a new day. Porque este es un nuevo This is día, a new hour, esta es una nueva a hora, divinely appointed time, un tiempo señalado and por you Dios, have a choice. y usted tiene una God decisión. would say, Y Dios va a decir, will you serás tú step into the water? el que se meta en el Will agua, you step into the serás river? tú el que entre en el río, Will you step in? serás tú. We live in a state that's surrounded by a lot of fresh water. Vivimos en un estado que tiene muchas fuentes de agua. They call them the Great Lakes. Le llaman los grandes lagos. The lake that borders our state La forma en la que tiene fronteras el estado covers 117,000 square kilometers. tiene más de 170,000 kilómetros cuadrados de agua. A lot of water. Mucha agua. Where we live along that water coast, Donde nosotros vivimos junto a la costa del agua, there's two bays. hay dos bahías.
We call them East Bay. Una la llamamos la Bahía Oriental y la otra Occidental. And in those lakes, y en estos lagos, it's one of the main routes where ships come from the ocean into like Chicago. Es una de las rutas principales por donde entran los barcos hacia Chicago. Carrying all kinds of goods. Cargando todo tipo de bienes. But that's the route they use to go in and out. Y esa es la ruta que usan para entrar y salir. Now some might look at that and say, well, it's not as big as the ocean. Y tal vez alguien lo ve y dice, no es tan grande como el océano. But it's still a big body of water. Pero sigue siendo un cuerpo muy grande de aguas. And in this body of water, y en este lago, there have been many shipwrecks. Han habido muchos accidentes o naufragios de barcos. In our lake alone, de hecho, en nuestro lago únicamente, 2,500 shipwrecks. Han habido más de 2,500 accidentes de botes. And one of the primary reasons they say for this y una de las razones principales por las cuales ha sucedido esto is that the lakes are very big, es que los lagos son muy grandes, and they're so deep, son tan profundos, that when a storm comes in, que cuando viene una tormenta, the water will stir el agua se levanta, in such a great way, se agita that tanto, it will produce the same size waves as the ocean. Que produce olas tan grandes como las que hay en el océano. And yet these waters are even more dangerous. Y estas aguas aún pueden ser más peligrosas for the ships para los barcos than they are in the ocean. Que las que hay en el océano. One of the primary reasons for that y una de las razones principales para eso es que en estos lagos, water, por causa de que es agua dulce, no tienen sal. The oceans have salt. El océano tiene sal. Water is more buoyant. Y el agua, el agua del mar es más bollante o sostiene mejor los barcos. So they sink a lot easier. Entonces se hunde más fácilmente en los lagos. The storms are as big as they are in the ocean. Porque las tormentas son iguales que las que hay en el océano. But the water doesn't hold the ships like the Pero ocean el agua no sostiene igual que en el océano. So often, entonces en muchas ocasiones, we will drive through along the water's edge. Vamos manejando alrededor del lago por nuestras bahías. And we'll see it's not uncommon to see a ship in one of those bays. Y no es poco común encontrar barcos ahí en las bahías. Because when the storms get stirring, porque cuando se empiezan a levantar tormentas, the ships will come in our bays to get out of the storm. Los barcos entran a las bahías para alejarse de la tormenta. And I thought that was pretty neat when I seen it. Y yo pensé que era chévere cuando lo vi la primera vez. I thought, well, that's pretty cool. It's cool to see the big ships coming in here to get safe. Es chévere ver cómo los barcos grandotes entraban para ponerse a salvo. You know, I felt like I was doing something special. Sentía como si era algo especial. Porque vivimos ahí y entonces venían ahí como a tomar seguridad donde nosotros vivíamos. But I started to think about that. Y comencé a pensar acerca de eso. As long as those ships are in the bay, mientras los barcos están en la bahía, they're not getting to where they need to be going. No van a llegar a donde tienen que llegar. They're in the bay están en la bahía. Sí. Because of the storm out in the main body of water. Por causa de la tormenta que hay en el cuerpo de agua. Pero mientras están en la bahía, tienen carga, mercancía que no está llegando donde debería llegar. Y mientras estén en la bahía, esa carga se queda en la bahía. Mientras usted y yo nos quedamos esperando, la carga se queda en la bahía. Mientras usted y yo nos quedamos en un lugar donde deseamos, donde esperaríamos, donde estamos simplemente orando. Tal vez un día yo seré el afortunado. Tal vez una noche Dios me usará a mí. Si yo escojo quedarme en la bahía, entonces la carga se queda en la bahía. Pero usted necesita saber hoy que no se trata solo de su vida, sino de aquellos que le están siguiendo. Usted está cargando algo para esta generación. Usted tiene mercancía para su familia. Mi hija, mi esposa están aquí. Y mi hija también y mi nieto está acompañándonos. Y nosotros estuvimos hoy teniendo almuerzo. Dios está haciendo cosas en su espíritu esta semana. Porque ¿dónde se encuentra? Sus papás tomaron una decisión. Ellos querían que estuviera aquí esta semana. Y escogieron que estuviera aquí. Porque ellos creían que hay cierta mercancía que él necesita, que Dios tiene para él, para distribuir para una generación. Cosas que Dios quiere depositar en él.
Y ya hay cosas que hay But dentro it's de not él. just about me. Pero no se trata And solo de it's mí. not just about you. No se trata But solo it's de about usted, future generations. sino de las generaciones It's futuras, about those God has called us to reach. sino aquellos que Dios nos ha It's alcanzado a about alcanzar, those that God has called His church to reach. que la iglesia puede alcanzar. So what do you say today? Entonces, ¿qué dice usted en este día? Jesus said to him, Jesús le dijo, what will you ¿serás do? tú sanado? What will you do? ¿Qué harás? What will you? ¿Serás tú? I think sometimes, we get caught up on the distractions. There were those at the water that were constantly waiting and looking. But, after 30-some years, there were probably many distractions there. En muchas ocasiones creo que nos quedamos mirando las distracciones que hay sobre las aguas y he visto a través de más de 30 años ver muchas I'm distracciones. sure there were many disappointments. Tal vez usted ha tenido muchas Let me just say this decepciones here today. y quiero decirle esto I hoy. think that there are many of us today Hay muchos de nosotros aquí that are unfortunately que desafortunadamente too experienced with disappointments. hemos experimentado demasiadas desilusiones. We get too experienced with something we were praying for, Experimentamos que algo que habíamos orado mucho, something we were praying to the Lord about, que estábamos pidiéndole al Señor, something that we were hoping. algo que estábamos That we were esperando, wishing. que estábamos deseando. And so this man sat there for 38 years. Y no pasó, y este He had hombre been estaba allí full of esperando a lot por of 38 disappointment. años y tenía mucha desilusión. Again, think of how many times. Ahora quiero que piense cuántas Like I veces. said, we could have rehearsed all of his discouragement to Jesus. Tal vez él hubiera podido recordar todos los momentos de fracaso I'm delante sure de he had Jesús. multiple times, Seguro tuvo when he was múltiples close, veces donde estuvo but cerca, somebody else beat him out. pero alguien más le ganó. And many times we have to be careful. Y en muchas ocasiones And I debemos ser believe that cuidadosos. that's one of the important things about letting go. Y creo que es algo Letting go of importante de soltar, discouragement. dejar la desilusión. We need not be professionals of discouragement, No deberíamos ser profesionales en tener defraudes, but we need to be professionals of faith, sino right? profesionales en la fe, Faith is ¿cierto? calling those things be not as though they are. Y la fe es llamar las cosas que no son como si Discouragement fueran. lies in the ditch with those who call things as they are. Y el desánimo But we está are en la not of misma those. zanja de aquellos que llaman las cosas como son, pero no somos But we are iguales a not of ellos. those. No somos como We are ellos. not of those. No somos como ellos. If the past has your attention, your past has your direction. Si su pasado tiene su atención, su pasado tiene su dirección. If our past Si nuestro has our pasado attention, tiene nuestra atención, then our past entonces el has pasado our direction. también tiene nuestra dirección. I was thinking about Jesus Estaba pensando en when he Jesús walked up to the gate beautiful, cuando él llega a la puerta de la hermosa and there's that beggar begging, y hay una persona allí been begging there mendigando his whole life. que ha estado mendigando toda la Right? vida. And we know that Peter, he says, silver and gold have I none, Y sabemos que fue Pedro quien dijo, no tengo plata ni oro, right? But such as I have, pero de lo que tengo, give I thee. te doy. In Jesus' name, get up and walk. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Right? We know the story. Conocemos la But historia. before he gets to that point, Pero antes de llegar a ese punto, Peter says one thing to him first. Pedro le dijo algo a él primero. Peter's first response La primera respuesta que le dio Pedro to the man a este hombre who was discouraged, que estaba desanimado, looking for hope, buscando ayuda, Peter's very first words he says to lo him primero que Pedro le dijo fue, is, look at me. mírame. Why? ¿Por qué? Well, I believe a couple things. Number one, I believe it wasn't too long after Peter had an experience where his attention Yo creo que fue justamente porque Pedro hacía poco había tenido un momento en el que su atención going the wrong way estaba enfocada en lo incorrecto turned into a faith failure. y lo llevó hacia un fracaso en su fe. It wasn't long before this moment No fue mucho después de ese when momento, Peter was walking on the water cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas and the troubled waters y las aguas got his atribuladas, attention. la tormenta tomó su atención. So I don't think it's ironic Y creo que no es irónico that when Peter is standing before this que man cuando Pedro that the está first frente a thing este Peter hombre, lo says to primero que him le dice a él is, look at me. es mírame, Look at me. mírame. Because Peter understood the power Porque Pedro of what entendía el has your poder attention. de lo que tiene And su if atención. when past discouragement, Si el pasado y has los your desánimos attention, tienen su atención, it will determine your direction. van a determinar también su dirección. I was thinking of something that happened. Where are we at for time? All the rest of Pastor Joe. Oh, okay. So I was thinking of this. How often, too many times, we don't realize Estaba pensando que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta seasons in our life, las temporadas de nuestra vida, spiritual growth seasons in our life, momentos de crecimiento espiritual ups en and nuestra vida. downs, spiritual ups and downs, También las subidas How y las much bajadas they en nuestra vida impact espiritual y cómo éstas nos impactan.
what gets our attention y cómo tienen nuestra and atención whether or not we step in. y determinan si vamos a entrar So a o few no. years back, my wife and I bought a house. Y hace unos años atrás mi esposa y yo compramos una casa. It needed a lot of work to it, Necesitaba mucho trabajo and we enjoy that stuff. y disfrutamos estas cosas. So it was a project we were looking forward to. Entonces era un proyecto en el que queríamos entrar. And the first day we were started to work on the house. Y el primer día que comenzamos a trabajar en la I believe it was casa, the first day. Wasn't that the first day? creo que fue el primer día First day we began to work on the house. que comenzamos a trabajar en la casa, We were there working. estábamos allí And trabajando we had an event at the church that night. y habíamos traído una van. Yeah, I have no idea, but yeah. Ya sé. We had an event at our church that night. Teníamos un evento en la iglesia esa noche. Works. I'm sorry. I figured he'd fix it later. No worries. I trust him. So, Yo confío en él. can we give it up for Pablo tonight? Puedes dar un aplauso a Pablo, gracias. So, we had an event going on at our church. Teníamos un evento durante esa noche en la iglesia And so my wife had left. y mi esposa se There were había some ido people that were helping us there as y well. había gente que nos estaba ayudando They allí left. y se habían ido. I was the only one left there. Y yo fui el único que quedó. And I was going down in the basement to shut some lights off. Y estaba en el sótano para prender unas And luces. I stepped on the first step. Y cuando me paré en el primer escalón And as soon as I stepped on that first step, y apenas me paré allí, the whole staircase fell toda la escalera se cayó, from top floor to the bottom floor. desde el piso arriba hasta abajo. Yeah. Ouch. Wow. Sí. I landed. So when the stairs went down, I landed. Also, all the points of the steps were in my back. Yo aterricé sobre la escalera y me golpeé la espalda. It hurt so bad. Y me dolía tanto I knew stuff was messed up. que yo sabía que algo se había dañado. But I'm in the basement. Yo estoy en el sótano. My first thought is, Y mi primer pensamiento es, get your phone and call your wife, busca el teléfono y llama a tu esposa, because you're not getting out of here. porque no vas a poder salir. So I grabbed my phone. Entonces yo busqué mi My teléfono. phone is bent in half, Mi teléfono se dobló por la mitad. not working. No funciona. The next thought is, El siguiente pensamiento quick es muévete before rápido the pain gets worse, antes de que el dolor sea peor. because I knew the adrenaline was going right now. Porque yo sabía que había adrenalina en ese momento. So I start moving, and Entonces comencé a moverme, I get out of the house, salí de la casa, but the keys to my vehicle pero las llaves de mi vehículo I left in the top floor. quedaron en el piso de arriba. So I don't know what's broke. Y yo no sé qué está roto. I'm trying not to think about it. Y estoy tratando de no I'm trying to pensar. act as fast as I Estoy can tratando de actuar lo más rápido posible before the pain really gets antes in. de que realmente entre el dolor. And so I have to go out a lower level door, Entonces tengo que volver a una climb up puerta a hill to the back doble, of our house, subir otra vez a la break casa, into the house entrar a la casa to get my vehicle keys, para buscar las llaves del go carro, back down the stairs. para poder volver a to get bajar into las my escaleras, vehicle, para entrar al to get vehículo home. y poder llegar hasta la casa. I get home, Y cuando yo llego a mi and casa, once you know, a la otra, the first thing my wife says, y cuando llego lo primero que mi esposa "What me are dice you es, doing? ¿qué estás haciendo? I've been texting you for an hour, Llevo como una hora mandándote mensajes. and I'm coming into the house Y like yo estoy this, entrando a la casa así, messed up." todo dañado. And like any good wife, Y como toda buena esposa, you know, she says, "Suck it up." ella me dijo, pues aguántatelo. No, actually, Nada. De hecho. we actually went to the church, De hecho, fuimos a la iglesia. but she says, "You need to go to the doctor." Ella me dijo, tienes que ir al doctor. And man, you know what I did? ¿Y saben qué hice? We don't go to the doctor. Nosotros no vamos a los doctores, ¿no? I'll be fine. Voy a estar Got a bien. house to remodel. Tengo una casa por If I go remodelar. to the doctor, Si voy al they're doctor, just going to tell me, me van a decir stay off your foot que no puedo hacer for cosas like 6 months or como por something. 6 meses o quién I sabe haven't got qué. time for that. Entonces no tenemos tiempo para esto. And so, you know, I'm starting to take care of it best I can. Entonces estoy tratando de manejar lo mejor posible. Never went to the doctor. Y nunca fui al doctor. That's not a praise testimony. No es un testimonio para alabanza. Truth be told, La verdad se ha I should have dicho. went to the doctor. Debí haber ido al doctor. I'm sure if a doctor x-rayed my ankle right now, Creo que si el doctor me viera el he'd be like, what the heck tobillo en were este you momento, thinking? hubiera dicho, pero ¿qué estaba pensando usted en ese entonces? Why did I say all that? ¿Y por qué le estoy contando esto? Because every day Porque cada día I get up, yo me levanto I never question whether that foot's going to fail me when I get out of bed. y no cuestiono si ese pie me va a fallar cuando me levante de la cama. Every day I get up, Cada vez que me levanto, I never question nunca cuestiono whether this ankle is going to fail me when I start walking. si el tobillo me va a fallar But mientras there estoy are caminando. moments, Pero hay momentos, like right now, como en este momento, if I went to jump off here, que si quisiera saltar desde aquí, up here,
I would immediately think, can this ankle handle it? Mi cabeza estaría pensando, ¿será que el tobillo lo va a resistir? And so many of us have experienced things in our life. Muchos de nosotros hemos experimentado cosas en nuestra vida. Experienced some disappointments. Tal vez desilusiones. Spiritually, espiritualmente, things of the past. Cosas del pasado. Maybe it's been hopes. Tal vez han sido expectativas, that haven't been realized. Que no se cumplieron. Maybe things we prayed for. Tal vez cosas por las que oramos. Cosas que esperábamos. Responses to what we felt the Holy Spirit was saying. O respuestas que creíamos debíamos dar a lo que el Espíritu nos guiaba. Y hemos tenido esos momentos en el pasado. Y muchos de nosotros hoy estamos en un lugar donde dudamos si saltar por causa del dolor del pasado. Y eso nos frena de meternos al agua. Pero Pablo dice, ¿cuántos recuerdan que Pablo también pasó dolores? Golpizas, flagelaciones, metido a la cárcel, naufragios. Y Pablo también tenía un montón de pensamientos cuando él quería seguir presionando. Pensamientos cuando tenía que dar un paso para hacer lo que Dios le había llamado y tenía que sobrepasarlo. Ahora, ¿cómo lo hacía? Él dijo, yo olvido todas las cosas de atrás. No solamente las victorias, sino también los fracasos del pasado. Los momentos en los que no tenía lo necesario. Porque ellas no tienen ningún poder para el presente. Lo que quedó en el pasado se quedó en el pasado. Hoy es un nuevo día. Y Dios tiene cosas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas para nosotros? Cosas nuevas. Back to the waters. Let's look at John 5:7. Y quiero que vea conmigo en Juan 5 ahora, verso 7. Juan capítulo 5, verso 7. Sir, I have no man. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. But while I'm coming, y entre tanto que yo voy, another steps down to me. Otro desciende antes que yo. Steps down before me. Desciende antes que yo. ¿Qué es lo que está diciendo? I don't have help. No tengo ninguna esperanza. I don't have what others have. No tengo lo que otros tienen. All the others always get there first. Todos los demás llegan primero que yo. If someone would just help me. Si alguien simplemente me ayudara. Si tuviera los recursos de If I had their connections. Si tuviera las conexiones de If I had their upbringing. Si tuviera la crianza de ellos. Faith. Si tuviera la fe de ellos. What Jesus say? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Jesus didn't even acknowledge. Jesús ni siquiera reconoció lo que pasaría así. No reconoció sus fracasos. No reconoció sus temores. Jesus skipped right over the memories of the past. Jesús sobrepasó y saltó las memorias del pasado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Verso 8. Said, Rise, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. And immediately the man was made whole. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. This is a time. Y este era un día. This is an hour. Esta era la hora. The waters were stirred then. Las aguas se habían agitado para ese tiempo específico. Porque el tiempo del cumplimiento había llegado y Él está aquí hoy. Por el Espíritu de Dios, el agua está siendo agitada y Él está diciéndole en esta noche, en esta semana, no es simplemente algo que tú deseas, no es algo que tú quisieras tener, pero ¿serás tú? ¿Serás tú? Y mira a alguien ahí alrededor y dígale, ¿serás tú? I'm going to close with this. Y me gustaría cerrar con esto. Many times we don't realize en muchas ocasiones no nos damos cuenta que esas cosas or even divine o aún appointments are ours. Las señales o citas Those divinas, things that God has prepared. Las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Closing, if I could leave this thought with you, y quiero decir esto mientras cerramos, quiero dejar esto con usted. I believe God wants us to have a greater expectation. Yo creo que Dios quiere que tengamos más grandes expectativas de las cosas que aún no hemos visto, las cosas que aún no hemos oído. Y déjeme decirlo así. Again, nuevamente, there are times hay tiempos before you even existed, que antes incluso que usted existiera se comenzaron a mover y Dios los había preparado para usted, para que usted entrara, para que usted diera un paso en esta hora. I'm reminded, y soy recordado. And again, I'll close with this story. Y nuevamente quiero cerrar con esta historia. Mientras estábamos construyendo la iglesia donde nos encontramos ahora, fuimos ahí al gobierno local para conseguir todos los permisos. ¿Cuántos se divierten pidiendo permisos al gobierno?
I've heard many stories from miracle stories from Pastor John. Y he escuchado muchas historias de milagros de Pastor John, de todo lo que sucedió aquí. So we went to our city. Pero fuimos allí a la ciudad. And did all the due diligence, or did everything you're supposed to do. Y hicimos todas las diligencias y todo lo que se suponía que debíamos hacer. Or what they told us we were supposed to. O lo que nos dijeron que se suponía debíamos hacer. And so I did everything I could possibly do. Y hice todo lo que estaba a mi disposición. And I worked in construction for years. Y he trabajado en construcción por años. So I also understood a lot about Entonces it. también entendía mucho de lo que ellos pedían. So after our meeting, después de la reunión, a few months later, un par de meses we después, began to put things in motion. comenzamos a poner cosas en movimiento. And so when I go in to get the permits, Y cuando iba a recibir los permisos and to begin the project, para empezar el proyecto, and notice our building, we had already ordered our building, so all the steel was being shipped. nosotros ya habíamos pedido todo el acero que necesitábamos para construir cosas en el edificio. How many of you started to act on something you thought God said to do, and then all of a sudden some things start shaking? ¿Y cuántos de pronto han dado un paso para hacer las cosas que Dios les ha llamado a hacer y de pronto cosas empiezan como a sacudirse? Maybe you start to lean in, to step into. Tal vez usted se inclinó, quiere ya entrar en el Come to río that place, as Pastor Joel said. y entre en ese lugar, como dijo Absolute Pastor Joel, surrender. sí, una rendición absoluta. That book, I never had that book. It's actually, I brought it with me here after I heard Pastor Joel share it last. Y de hecho, yo nunca había leído ese libro y lo traje justo aquí porque ya le había escuchado a Pastor Joel hablando de él. But how many have ever been to that place? Your absolute surrender. Pero ¿cuántos han estado en ese lugar donde quieren rendirse absolutamente? But then things start shaking. Y luego cosas empiezan como a sacudirse. So our buildings on trucks headed to our property. Entonces el edificio empezaron a venir los camiones And we go in to get our building permits. y vamos a recibir el permiso para construir. And they said, well, no, you can't start building. Y ellos les dicen, no, ustedes no pueden comenzar a You got to construir. do A, B, and C. Tienen que hacer primero A, B y C. And how many know A, B, and C ¿Y cuántos entienden que A, B y C is never fast? nunca pasa rápido? You got to do A, B, and C. Tienen que hacer primero A, B, C. And so now, Y ahora, what was going to start now lo que iba a empezar en is este going to be momento deferred for at least 6 se iba a months. diferir por lo menos 6 meses. They said, no, this has to get approved No, esto tiene que ser aprobado primero through this a través de department, este departamento that y luego department. este otro. So you start to get frustrated. Entonces uno comienza como a frustrarse. Well, a couple of weeks prior to that, Unas semanas antes de eso, well, let me go this direction first. y quiero contarle esto primero. So the next day, Al día siguiente, I perdón, come into the church office yo entré a la oficina de la iglesia and I get a phone call y recibí una llamada from the township, the local government. del gobierno local. And they said, we're not sure how this happened, Y nos dijeron, no sabemos cómo es que esto sucedió, but when we came into our office today, pero cuando entramos a la oficina hoy, there was paperwork había un papel on our desk en nuestro escritorio from 25 years ago. de hace 25 años atrás. You see, where we were building our new building, Cuando nosotros íbamos a construir ese nuevo edificio, it used to be a Christian school. antes había sido un colegio cristiano. And so we bought the school, Entonces compramos el and we were colegio building a new auditorium y out of the vamos a school. construir allí un nuevo auditorio. They said, we don't know how this happened, Y nosotros dijimos, y ellos dijeron, no sabemos cómo pasó, but 25 years ago, pero hace 25 años atrás, the school came in here, que la escuela que vino, and they applied ellos aplicaron for a permit para recibir un to permiso build a building para construir un auditorio. that is the exact same square foot Exactamente del tamaño as your building, que usted necesita. in the exact location you want to build it. Exactamente en el lote que usted dijo. They said, and we already approved it. Y nosotros ya lo habíamos It's aprobado. already done. Ya está hecho. They said, we don't know how it happened, No sabemos cómo fue que eso pasó, but you can start building today. pero usted ya puede comenzar a construir hoy. I'm just telling you, Ahora quiero simplemente decirle, what were we doing that day? ¿qué estábamos haciendo We ese were día? doing what God asked us to do. Nosotros dimos el We paso were a hacer lo we que were Dios doing what nos God había instructed dicho us que to do. hiciera. Él nos We were instruyó a hacerlo. doing Y estábamos what haciendo God put in us lo que to Dios do puso en nosotros for a hacer that hour. para esa hora. And what we needed for that Y hour lo que necesitamos en esa hora would not have came into the hour no hubiera llegado a la hora unless we stepped into the a hour. menos de que hubiéramos entrado en la I hora. hope you're still with me. Espero que esté But entendiendo lo God que had digo. somebody Dios tiene in a algo moment of time, en un momento del tiempo, 25 years hace before, 25 años
años atrás, que puso algo en movimiento para que nosotros pudiéramos intersectarlo en el momento divino, la intersección divina, la hora divina para nuestro propósito en el reino. Dios tiene cosas que usted ni siquiera sabe, cosas que fueron puestas en marcha en tiempos diferentes. Alguien que entendía su tiempo lo puso en marcha y ya están en movimiento. El agua ya se está moviendo. Pero será usted el que escoja poner el kayak en el agua. Y usted se va a alinear con las cosas que Dios tiene, que Dios ha señalado y puestas en orden desde generaciones anteriores. Hay otras personas que estaban así como usted está hoy, que cuando Jesús les dijo, ¿serás tú? Ellos dijeron, sí, Señor, yo seré. Y ellos pusieron cosas en marcha, cosas divinas que han sido señaladas de un origen divino para un tiempo divino. Una intersección, propósito de generación a generación. Intersectan en momentos del tiempo, porque cuando Él dice, serás tú, y usted dice, yo seré. Cuando Él dice, ¿quién irá por nosotros? Y usted dice, aquí estoy yo, Señor, yo iré. Yo me rendiré. Yo me rendiré. Yo voy a rendirme completamente. Por causa de no quién soy yo, not because of what I can do, sino de ni lo que yo pueda hacer, no por causa de lo que yo sé, no por causa de lo que sé, sino que fui creado para esta hora, fui creado para este tiempo. Es un tiempo kairos en esta generación, y hay una alineación que viene, incluso en este tiempo, para aquellos que respondan cuando el Señor dice, serás tú quien responda al llamado, y usted dirá, sí soy yo. Y en la respuesta del llamado hay una alineación, hay un propósito para esas cosas que ya se habían puesto en marcha desde antes, cosas que usted ni sabía, que nunca hubiera sabido hasta que usted pone el kayak en el agua. Verá, el enemigo quiere que usted eche para atrás, because he wants you to think porque él quiere que usted piense that it's all in you. Que todo depende de usted. No, there's things God's already put in motion. Pero yo quiero decirle que cosas ya fueron puestas en marcha para usted, for you to realize, para que usted se dé cuenta, things you've not seen, cosas que no ha visto, things you've not heard cosas que usted no ha ido, but that you will realize, pero usted se va a dar cuenta when you step into your que han sido preparadas para usted cuando usted entre en su tiempo señalado. This is your appointed time. Este es su tiempo This señalado. Is your appointed hour. Esta es su hora There's señalada. Some pastors in here today. Hay pastores You're aquí hoy looking at some projects. que están viendo You might even proyectos be looking at some papers y no están mirando ni siquiera that make it papeles seem impossible. que parecieran You might be saying, imposibles. listen, I'll get this right now for some pastors in this house. Y tal vez hay pastores aquí en este lugar You're looking at some stuff. y están viendo cosas. Yes, and even Jonah said, those that observe lying vanities Y Jonás dijo, aquellos que miran vanidades olvidan tu misericordia. You might have some stuff Tal vez usted tiene cosas that says it seems impossible. que parecen imposibles delante de usted. Tal vez hay cosas en su camino that is tempting you to take the easy path around. que están tratando de llevarlos a coger la ruta fácil o las cosas sencillas. You're already, I feel like there's some that are scheming different way, not in a bad way. Y tal vez algunos han estado maquinando, y no de forma mala, but determining other routes, pero están determinando caminos because diferentes, you've underestimated porque están subestimando what has already been set in motion lo que ya ha sido puesto en marcha para ustedes through somebody else. a través de alguien más I will. que dijo, yo iré. I believe tonight, I believe this week, God is doing some stuff. Yo creo que en este día y durante esta semana Dios está haciendo cosas. Y creo que para cada persona aquí en este lugar, y siento en mi corazón, y específicamente para pastores, ustedes ven cosas que parecieran imposibles. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y usted sabe qué está haciendo Él hoy? Él está edificando su iglesia. ¿Usted sabe qué ha hecho para cada década? ¿Sabe qué ha hecho cada siglo? Él ha estado edificando su iglesia. Y quiero contarle hoy, hay cosas que fueron puestas en marcha año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Y todo lo que usted necesita, que usted no ha visto, que usted no sabe siquiera, cosas que ni siquiera ha soñado, pero a medida que usted empieza a imaginar las cosas que han sido puestas en marcha para esta intersección divina,
time, in this para ese hour, tiempo, en esa hora. God is going to bring some things out in Y the Dios front va a hacer cosas in a day. en un día. 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 That which the enemy El enemigo quisiera has tried to bring against you. traer cosas en contra suya. Maybe it's failures of the past Tal vez fracasos del pasado, that have kept you from jumping que lo han mantenido de for fear saltar of the pain. por temor al dolor. Maybe it's you've seen everybody else for Tal vez usted ha visto for que todos los years. demás por años but never me. son ellos, pero no usted. Jesus said one thing Jesús dijo una cosa. in the middle of all his excuses. En medio de todas las excusas de este hombre, He said, "Will you ¿serás tú sanado? take up your bed? Levántate y toma tu lecho y anda. Take up your bed and walk." Levántate, toma tu lecho y anda. Amen. Amén. Amen. I believe God's got some stuff. Y yo creo que Dios I tiene believe he's got cosas some tremendas stuff para this week. nosotros en esta semana. I just wanted to kind of light something underneath you here for this week. Y solo quería animarlo y entregar algo durante esta semana. It's not going to be the amount of notes. Take notes. Tal vez no se trata solo de tomar un montón de notas. It's not Tome going to be notas. necessarily how intense our worship. No necesariamente es qué tan duro cantamos, But as Jesus said to him, will pero you? como Jesús le dijo, I serás believe he tú. says to us this Yo week, creo que Él nos está diciendo esta will you? semana, serás will tú. you step in? Vas a tomar la Will you decisión put de your boat in entrar. the water? Vas a poner el Against bote en el lago, everything in the past. en contra de todo lo del Against pasado, everything your memory en tries to contra de stir todo lo up. que la memoria Against trata de all the recordar, failures that try to get in en your contra de los face. fracasos que tienen que ponerse en su cara, Against everybody else who's en seemed to fail. contra de todos los demás que pareciera que van más adelante. He used everybody else's experience. Él Nobody usa else las experiencias de los demás, nadie más puede. ignored it all. Ignore todo He lo said, demás. pick it up, let's go. Él dice simplemente Pick levántate it y up, vamos para adelante. let's go. Levántate y toma tu lecho y anda. Let's go. I Vamos. believe that tonight. I believe that. I believe God is breaking some things loose this week. Y yo creo que Dios está rompiendo As you ciertas make cadenas that hoy. decision to lean in. Mientras usted toma la decisión de entrar, There's some things being released. hay ciertas cosas que están siendo There's some things desatadas, that are being moved. cosas que se están moviendo And there's some things that are falling into place. y hay cosas que están tomando And I lugar. believe that. Y yo lo creo. Let's pray. Father, we thank Vamos a you orar. today. Padre, te damos gracias. We en este thank día. you Te damos gracias for what you're doing today in por this todo lo hour. que estás haciendo en We esta thank hora. you what you're doing in your church. Te damos gracias por lo que estás We haciendo thank en you tu for the iglesia. Spirit of God Te damos gracias por el who Espíritu de Dios specializes que se in especializa impossible situations. en las situaciones And we imposibles. thank you tonight Y te damos gracias en esta that as noche we lean in, que mientras entramos, as we respond mientras by respondemos saying yes, diciendo sí, as we a respond medida que by respondemos, letting go, dejando atrás, as we respond mientras respondemos, by saying, al decir, in spite of, a pesar I de, will. yo lo haré. In spite A of, pesar de, I will press forward. yo seguiré In adelante. spite A of, pesar I'm de, letting go. yo voy a soltar I'm pressing forward y prosigo to the adelante prize hacia el and the supremo mark llamamiento y la and the high marca God. del supremo high call. llamamiento de Dios, Knowing God, conociendo a Dios, that you are bringing all things together. que tú haces que Even todas las in this cosas se den moment, en este momento, Even in this hour, en esta hora, in this time, en este tiempo. while we're here this week, Mientras estamos while aquí we're esta in this semana, house, mientras estamos aquí en esta you're casa, moving. tú te estás moviendo. Transformation is happening. Transformación toma lugar We thank you for y it. te damos gracias por ello. Father, I thank you tonight for every pastor, every Padre, church te in doy this gracias place. por cada pastor, cada I iglesia en speak este freedom. lugar. I Yo come hablo against the libertad enemy. y venimos en contra del I come enemigo. against the Vengo en plans of contra the de los enemy. planes del enemigo, The strategies of the las enemy. estrategias del enemigo. We take authority over Tomamos them in the name autoridad of sobre Jesus. ellas en el nombre de Jesús We lay hold of y nos the words aferramos of Jesus. a las palabras de I will Jesús. build my church, Yo edificaré and mi the gates iglesia of hell y las puertas del will Hades not prevail. no There prevalecerán. will be no prevailing. No va a haber ningún against the church prevalecer of en God. contra de la iglesia As de we Dios. lean in, as we press in. Mientras We seguimos thank you that adelante y the things, the presionamos, te unseen, are damos coming gracias into que the scene. lo que no hemos visto Those things se va a from empezar a times ver. past. Esas cosas del There's an pasado. intersection. Hay There's intersecciones. an intersection Hay intersecciones of those things, de those las unseen cosas things, que no habíamos and the visto. things you have prepared. Cosas que tú habías Even in this preparado hour. para esta hora. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya.